¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Libre. Como siempre, un servidor, Francisco Pérez García, les damos la más cordial bienvenida y los invita a quedarse con nosotros durante estos próximos 60 minutos, donde estaremos conversando sobre diversos temas de coyuntura y aquellos que también están dentro de la agenda mediática. Esta semana, que duda cabe, el tema polémico ha sido el referido al censo que se ha realizado en nuestro país y que ha devenido finalmente en la salida del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del señor Aníbal Sánchez, que nos vinimos a enterar durante su renuncia que era un jefe interino, es decir, de alguna manera también formular algunas políticas públicas se convirtió en un show de terror. Esta señorita que fue salvajemente violentada y violada por un tipo en Villa El Salvador, por Marco Segundo Luza, este personaje que ahora se encuentra detenido, preso en el penal Castro Castro. Esto generó también una ola de indignación, una ola de molestia, una ola de rabia, que terminó con la recuperación de un hashtag en redes sociales denominado Perú País de Violadores. Esto, como ya se ha conversado en Punto Crítico hace unos minutos con la representante de la plataforma Mujer Real, generó una serie de reacciones. ¿Somos en realidad un país de violadores? ¿Existe la posibilidad de contar con esa denominación? Como cuando hablamos de Perú tierra de arqueros, por ejemplo. O sea, ¿en realidad lo somos? Este tema ha generado una serie de debates, llama la atención porque necesitamos demostrar la realidad que están viviendo las mujeres en nuestro país. En el caso de Espacio Libre, nosotros hemos publicado también el caso de una amiga, una colega, un integrante del equipo, que hace un par de días, saliendo de la estación del Naranjal del Metropolitano, fue secuestrada, fue asaltada, golpeada, y de no haber sido por la intervención de un par de personas que estuvieron en el descampado donde la habían llevado, probablemente estuviéramos contando la historia de una cifra más de violación en nuestro país. A raíz de ese caso hemos conocido también de otra persona que se puso en contacto con nosotros diciendo que bajo la misma modalidad, en el mismo lugar, en Estación Naranjal, en Comas, fue también secuestrada, asaltada y también a punto de ser violada. Entonces, las cosas están complicadas, claro que sí. Hay una realidad que no podemos negar. Existe maltrato contra la mujer, existen violaciones, existe una realidad terrible para las mujeres, para las niñas, más allá del simple hecho de decir, no, pero a los hombres también los matan, a los hombres también los golpean. La realidad es que a un hombre no lo matan por ser hombre, porque se asume que el hombre es más fuerte, se asume que el hombre tiene mayores posibilidades de defensa y la mujer no. Y por eso hay mucho desadaptado, mucho desgraciado, esa es la palabra que hay que utilizar, que se aprovecha de su condición de hombre para violentar a las mujeres. Y eso, amigos, amigas, es algo que debería ser cambiado de inmediato y en el Congreso también tomar medidas para evitar que se reduzcan las penas, los beneficios a los violadores, para evitar erradicar la educación en equidad de género, ¿no es cierto?, que están tratando de mover desde el Congreso de la República. Así las cosas. Ese es el panorama que ha habido esta semana, un panorama bastante complicado. Por ahí algunas otras noticias que se pierden dentro de la maquinaria, como lo que va a pasar en Brasil. En Brasil, los representantes de Odebrecht están a punto de hablar, quieren decir más cosas. Y eso preocupa obviamente a personajes como Alan García, como Keiko Fujimori, Luyo y Cuba, que han sido funcionarios apristas, se van a acoger a la colaboración eficaz. Eso no se está tratando y estos temas también complican a personajes que sienten que el cerco se les va cerrando, como lo venimos diciendo aquí en Espacio Libre desde hace varias semanas. Para hablar sobre este tema vamos a estar más adelante con José Alejandro Godoy, analista político, para analizar un poco todo lo que está pasando en nuestro país, y más adelante estaremos también con el abogado y especialista en temas de derecho a la información, Eric Iriarte. Para conversar un poco sobre la información del censo, si es que puede ser utilizado o no por instituciones privadas o con carácter político, y también para conversar sobre un tema importante. Él está llevando ahorita una demanda que ya está en el Tribunal Constitucional. Él presentó una denuncia contra el exministro Pablo Cateriano por haberlo bloqueado en sus redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿un funcionario puede bloquear a un ciudadano común y corriente en redes sociales? ¿Una institución del Estado puede bloquear y evitar que los ciudadanos podamos comentar, criticar y leer la información que ellos comparten?
este es un tema que vamos a analizarlo más adelante y por eso también habíamos soltado las preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Espacio Libre. La pregunta es si a ti te ha bloqueado algún funcionario, alguna institución o alguna autoridad de gobierno. Nosotros tenemos una colección, por ejemplo. Nos ha bloqueado Kenji Fujimori, nos ha bloqueado Keiko, nos ha bloqueado Luis Castañeda, nos tiene bloqueados todavía Alan García. En el Facebook de la Municipalidad de Lima, por obvias razones, no podemos hacer ni un solo comentario, menos en el Facebook del señor Alan García, pero, digamos, esos son gajes del oficio del periodismo. Pero como ciudadanos tendríamos que ser bloqueados, podemos reclamar, podemos ejercer una demanda contra eso. Vamos a conversarlo también en nuestro programa. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y regresamos para hablar con nuestro primer invitado, José Alejandro Godoy. Continuamos aquí en Espacio Libre, ya estamos con nuestro primer invitado, José Alejandro Godoy. Él es analista político, es abogado también y es creador también de una web, de un blog que ha tenido también varios momentos en la coyuntura, que es el blog Desde el Tercer Piso. José Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a la cancha después de varios meses. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, a ver, no sé por dónde empezar, en realidad han habido tantas cosas, pero quizá lo último que veníamos comentando, el tema de lo que pasó en el censo, ¿no es cierto? Y cómo esta situación que se supone debió haber sido algo interesante, algo beneficioso para todo el país, terminó convirtiéndose en una nueva catástrofe política para el gobierno. Lo que yo siento es que al censo no se le ha dado el peso debido dentro del gobierno, pero también dentro de la ciudadanía, ¿no? O sea, cuando existían las preguntas de qué era lo que podías hacer o no podías hacer el día domingo, la mayoría de esas preguntas se registraron en las últimas 2 semanas, ¿no? Y eso, de alguna u otra manera, también nos dice de la poca importancia que como ciudadanos le hemos dado a esta actividad en general. Salvando eso, sí creo que hay un tema de comunicaciones muy importante que el gobierno no ha podido manejar. Respecto de indicar qué se podía hacer o qué no se podía hacer dentro del censo, ¿no? Tú tenías comunicaciones contradictorias respecto de la famosa orden de inamovilidad, ¿no? Que tú decías, te decían en un inicio que te iban a arrestar si es que finalmente salías a la calle una vez que fuera censado, ¿no? Pero al final lo que hizo el ministro del Interior, y lo hizo bien el ministro del Interior de decirlo, es que no te podían detener y que lo único que querían era simplemente recomendarte amigablemente, por favor vaya a su casa, está bien que usted haya terminado el censo, pero podría dificultar la labor de los empadronadores. Entonces ahí hubo un primer tema que no se supo manejar. Una segunda cuestión es que no se hizo mucho énfasis, salvo en determinadas comunidades, respecto del tema de la pregunta de autoidentificación, ¿no? No se explicó por qué esta pregunta era adecuada y esto en Lima se prestó mucho para la burla, se prestó mucho para la mofa, cuando es una pregunta importante o interesante desde el punto de vista de cruzarla con otras variables, es decir, cruzarla con la variable de educación, cruzarla con la variable de vivienda y saber si es que los pueblos originarios en el Perú estaban mejor considerados que los ciudadanos que vivimos en las ciudades en general, ¿no? Y también revisar cuántas personas que viven en las ciudades se autoidentifican con una etnia en particular, ¿no? Además, sumémosle a ello los problemas de diseño que tenía esa pregunta. Por ejemplo, descendientes de chinos, descendientes de japoneses no estaban incluidos en la pregunta y hubo una protesta por parte de ambas comunidades. Súmale a eso además la pregunta de religión,
¿no? Yo pienso que es una pregunta abiertamente inconstitucional, algunos dicen que no es inconstitucional, pero que la persona, por el hecho de ser la religión o el no tenerla, un tema de conciencia personal, finalmente podías reservarte el derecho de responderla. Pero esa opción no existía en la pregunta. Además, problemas de diseño nuevamente, ¿no? Ateo, agnóstico, ¿es otros o es ninguno? Y entre ateos y agnósticos hay diferencias. Claro. Y hay también gente que cree en Dios, pero que no cree en ninguna religión. Un deísta, Incluso ¿no? la cristiana también tiene una serie de variantes que tampoco aparecían. Exactamente, ponías bajo el gorro de cristiano evangélico, ¿no? Entonces, saber por qué una pregunta que en principio no es relevante para políticas públicas, por qué se incluía en el censo, era algo que tampoco el gobierno explicó. Que podía haberse resuelto en una encuesta, posiblemente. O en la Exacto. encuesta de hogares, que también es más... Exactamente, en la más ENAO detallada, tú, ¿no? tú podrías tranquilamente con una muestra saber cuántos eran católicos, cuántos eran evangélicos, etcétera, y con eso salvabas el tema. Pero ahí estaba pegado a que había un convenio, digamos, con una comunidad que tiene que ver con la iglesia evangélica. Y en unas semanas en donde estamos conociendo que los manejos económicos de las iglesias evangélicas en algunos casos no son muy santos, ¿no? O sea, tenemos al pastor Vicente Díaz Arce hoy con una incautación de varias de sus propiedades por sus conexiones con la red torrellana. Tenemos a la gente Agua Viva investigada y tenemos un pastor que quiere comprar el Estadio de Alianza. Claro, o sea, hay toda una polémica, y una polémica que se traslada también al uso de la información que se estaba recogiendo en el censo y que estalló cuando se conoció el convenio con la Universidad de César Acuña. Claro, ¿no? Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Convenio con una universidad en principio no tendría que representar ningún problema. Si se tratara de la Católica, si se tratara de la Universidad del Pacífico, si se tratara de la Universidad de Lima, en principio no habría ningún problema porque sabemos que son universidades más o menos serias, que van a utilizar la información del modo más correcto posible y que básicamente va a ser para hacer estudios sociales o estudios de vivienda. Pero una universidad como la Universidad César Vallejo, más allá de la calidad de la universidad, dejemos por un momento la discusión sobre la calidad de la universidad de lado, pero sabemos que es una universidad que tiene la vocación de ser el brazo político de César Acuña. Lo mismo ocurre con la Universidad Telesub, con José Luna. Entonces, son dos universidades con las cuales se firman convenios y que, claro, esta información les podría ser útil para los fines políticos. En el caso de Pepe Luna, él quiere ser alcalde de Lima. En el caso de César Acuña, él quiere ser presidente de la República. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de convenios, que además nos retrotraen a otra cosa, ¿no? Si es que el presupuesto para hacer el censo era lo suficientemente bueno o no. Y que eso nos va a retrotraer a otra pregunta, ¿no? Si es que el presupuesto al final que se le dio al INEI fue bien utilizado o no. Entonces, fíjate cómo el tema del censo nos lleva a toda una serie de temas vinculados al alcance, a la fuerza que tiene el Estado. No se pudo cubrir todas las zonas y sobre todo, lo más curioso, en zonas residenciales de Lima, ¿no? O sea, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores, Barranco. Un número registrado como casa era un edificio y no lo tenían claro. O sea, y no es posible que... O sea, entonces ahí uno se pregunta, ¿cuál fue el trabajo de precenso? De un lado, de otro lado, si el trabajo de precenso fue simplemente ir a sacar los planos de catastro de las municipalidades, entonces ¿dónde está precisamente las municipalidades que no controlan ese tipo de temas? Claro, es cierto que en la práctica tú normalmente lo que haces es te dan la licencia para construir, construyes y después regularizas eso ante el catastro de la municipalidad. Pero fíjate cómo eso nos está trayendo problemas. Igual algún trabajo de calle debe haber habido, ¿no? De ir, verificar. Exacto, ¿no? Digamos que eso no se hace en un mes, 2 meses. No, eso tú, largo, ¿no? Si tú tienes, si tú vas a seguir aplicando la metodología de censo cada 10 años, que además es una metodología que expertos como Farid Matuk ponen en cuestión, ¿no? O sea, si tú vas a aplicar el censo durante 10 años, tú vas levantando información año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, cosa que tú te vas dando cuenta cómo va cambiando tu mapa y cómo van cambiando las cosas y cómo la densidad poblacional o va reduciéndose o aumentando. Ahora, cambiando de tema, y esto del censo nos da pie también para comentar esta capacidad que yo comentaba del gobierno o del presidente, en todo caso me parece, de generar noticia donde
posiblemente no lo haya, ¿no? Esta capacidad propia de autopetardearse, de meter temas que nadie le pregunta, el tema del indulto, el tema de cómo reaccionar frente a la comisión Lavajato, o temas así de polémicos. En algún momento él habló también de la unión civil, es decir, cuando todo debería estar tranquilo, el presidente se sale el libreto y sale hablando sobre estos temas. Tú has estado a comienzo del gobierno en Palacio, trabajando, colaborando como asesor. No te pido que lo hagas públicamente porque es obvio que hay toda una reserva de secreto profesional, pero ¿qué has podido tú ver? Porque esa capacidad del gobierno de cuando todo está aparentemente tranquilo, el presidente sale a decir algo y se arma la... Bueno, es la propia personalidad del presidente de la República, ¿no? Hoy una entrevista que ha pasado muy desapercibida que le hacen a Máximo San Román esta semana en Gestión. Y un poco que ahí él identifica el proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, Máximo San Román es consejero presidencial en ese momento, en una oficina en el edificio que está al costado del Palacio de Gobierno, ahí en la Plaza Perú. Y él lo que él registra es, claro, que a pesar de haberse ido el gobierno, Fernando Zavala sigue teniendo un ascendiente fuerte, pero la otra persona que tiene un ascendiente fuerte en el presidente es el canciller Luna. Entonces, cuando vemos estas idas y venidas entre un presidente mucho más liberal en algunos temas o mucho más conservador en otros, es porque, claro, estamos en este pulseo de tendencias y de alguna u otra manera el gobierno está entre esas dos líneas, ¿no? Entre una línea mucho más liberal en temas valorativos, en temas políticos, y una línea más conservadora en los mismos temas. En lo económico están totalmente de acuerdo, ¿no? Más o menos saben por dónde van, en eso no hay mayor discusión, pero sí en esos temas que son los que justamente le generan más ruido político al presidente. Y el presidente tiende a dar las declaraciones muy espontáneas porque él es así. O sea, es una situación con la cual cualquier persona que trabaje comunicación gubernamental y esté en cualquier sector tiene que saber que tiene que lidiar con eso. Entonces ahí el trabajo del resto del gobierno es básicamente ver cómo lidia con esas declaraciones, pero a su vez cómo poner sus temas en agenda. Y esa es creo que la segunda dificultad que tiene el gobierno, ¿no? O sea, si bien Mercedes Arauz puede tener algunas prioridades más o menos determinadas, el tema de la revolución social, está intentando meterse a trompicones con el tema de género, pero lo está intentando hacer. Pero la pregunta es, cuando te sale algún escándalo o cuando te sale algún cabe de la bancada del frente, te abocas a reaccionar frente a ello y dónde queda tu agenda, ¿no? Que es algo que a toda persona que haya pasado por un proceso de comunicación gubernamental sabe que es muy común. Más allá de lo que el fujimorismo ha hecho durante este año de gobierno, también ha sido mucho alimentado por la capacidad también del gobierno de acción y sus actores, ¿no? Por ejemplo, Carlos Basombrío tiene una capacidad también de generar problemas, digamos, y se vio, por ejemplo, en la huelga docente. Sí, pero Marilú Marten salía a decir algo y Basombrío inmediatamente ponía el garrote encima y se frustraba cualquier intento de diálogo. Pero creo que también Basombrío se ha tenido capacidad de reacción, ¿no? O sea, cuando se ha dado cuenta que se ha equivocado, ha bajado el tono, ¿no? En el tema del censo... Pero ya son varias cambiadas de tono, ¿no? O sea, sí, desde el caso de los escuadrones de la muerte hasta lo del caso educativo y bueno, y lo del censo. Claro, el problema es que, claro, tú tienes un ministro que tiene una buena imagen en términos de políticas públicas en general, pero que tiene esos idas y venidas y retrocesos que sí te complican la vida. Y claro, la ventaja que tiene ahora Mercedes Arauz es que tiene algunos actores políticos con los cuales puede jugar, ¿no? O sea, ella misma es alguien del establishment, tienes un Carlos Brus que puede en algún momento refrescarte la cancha con alguna política sobre vivienda o con alguna declaración política mucho más medida, mucho más cauta. De hecho, el propio Brus, que durante el primer año tenía también de este tipo de declaraciones que ponían en aprietos al gobierno, ahora más bien está mucho más cauto y mucho más reservado respecto de temas políticos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es quizás ver la forma de cómo controlar ese tipo de declaraciones espontáneas. Y creo que el gobierno tiene la capacidad para hacerlo, pero para ello es necesario que los propios actores que normalmente se escapan, el presidente de la República, algunos ministros, algún funcionario, tengan la suficiente entereza como para decir, me reservo de declarar sobre ese tema, ¿no? Que a veces es una tentación que los políticos incurren. Y en el que a veces los periodistas también los hacemos caer, ¿no? Porque vamos al toque a
Exacto. pedir declaraciones de lo que dijo uno inmediatamente a que responde el otro, y eso ocurre en el Congreso de la República todos los días. Bueno, porque además, ya viéndonos del lado del punto de los periodistas, es el insumo más barato, ¿no? O sea, tú le sacas una declaración a Nelly Cuadros o a Carlos Tubino o a alguno de estos congresistas fujimoristas. Y que ayudan. Y claro, te hacen la semana en el sentido que te incentivan el sentido del morbo respecto a la discusión, pero no hay evidentemente ningún aporte de fondo en ninguno de estos parlamentarios. Claro, no hay una profundización de los temas. Ahora bien, hay otro tema que ha calado durante todo este año y que sigue generando algunos sismos, que es el tema del caso Lavajato. El caso de corrupción brasilero, que tiene implicados a varios gobernantes, exgobernantes. Tenemos dos de ellos están en prisión en este momento. Y ahora yo lo comentaba hace un rato, hay noticias desde Brasil respecto a la posibilidad de que Odebrecht, Barata quieran hablar. El fiscal va a viajar el 9 de noviembre a tomar declaraciones, y acá en el caso peruano, Luyo y Cuba, que han sido funcionarios de García, están dispuestos también a someterse a la colaboración eficaz. ¿Cómo pesa esto en estos años o en estos meses que seguimos en campaña? O sea, el tema del país, el tema de Perú desde el año 2001 es que seguimos en una campaña política permanente. O sea, nunca hay una tranquilidad electoral. De hecho, justamente todo este lío en torno a si el presidente debió ir o no a la Comisión Lavajato es parte de esa campaña permanente, ¿no? O sea, legalmente el presidente le asistía la posibilidad de no ir y mandar sus preguntas, claro, sus respuestas por escrito. Políticamente yo creo que es un error. Yo creo que él pudo haber calibrado esto de otra manera, pudo haber ido y entregado las respuestas por escrito para no prestarse también a un maltrato innecesario a la investidura presidencial. Creo que la comisión del Congreso no está haciendo adecuadamente su trabajo. Creo que la comisión básicamente lo que busca es más figurar que otra cosa. Creo que los problemas reales con la investigación están en el Ministerio Público, ¿no? O sea, tenemos una disparidad en la calidad de los fiscales. Hay demasiados fiscales investigando el mismo caso, no tenemos criterios uniformes, tampoco tenemos criterios uniformes para el tema de las prisiones preventivas. Entonces, mi pregunta es, y ahí creo que la pregunta deberían hacerla, la respuesta la deberían tener más clara Pablo Sánchez y Luis Rodríguez, es ¿qué estrategia queremos tener, no? O sea, es finalmente si lo que queremos sacar de Barata, de Ode, y después de los otros funcionarios de las otras empresas brasileñas a los cuales hemos olvidado de alguna manera, es ¿qué queremos? ¿Queremos que ellos se incriminen? ¿Queremos que ellos involucren a la gente? ¿Queremos que ellos delaten a la gente que se corrompió? O sea, si queremos eso, básicamente yo sí creo que ahí algún grado de entre comillas, impunidad para ellos debería existir, ¿no? Pero si tu objetivo es básicamente sacarle todo lo que puedas a Odebrecht en el sentido de reparación civil, pues probablemente tu camino esté desenfocado, ¿no? Entonces, ¿qué prioridad tienes? ¿Cobrar la reparación civil o que caigan todos los que tengan que caer? Entonces yo creo que el Ministerio Público no tiene resuelto ese tema, yo creo que el Poder Judicial tampoco lo tiene resuelto. Y al no tener resuelto eso, y tampoco tenerlo resuelto el Ministerio de Justicia, finalmente lo que tenemos es esta serie de casos que avanzan más rápidos que otros. Ahora, en lo político sí está resuelto, ¿no? El fujimorismo quiere que caiga PPK, quiere que caiga Toledo, y quiere que termine de hundirse Humala con Nadine, quiere que caiga Villarán. Y en el caso de la izquierda quieren que caiga Alan García, quiere que caiga Keiko. A nivel político eso está resuelto. Claro, a nivel político, claro, cada actor tiene sus prioridades determinadas, pero yo estoy pensando en función de qué es lo que el país necesita. ¿Y qué necesitamos? ¿Necesitamos cobrar lo que se tiró Odebrecht o necesitamos que caigan los que tienen que caer? Yo creo que un mix de los dos. Yo creo que la prioridad uno tendría que ser que caiga primero todos los que tengan que caer y a partir de eso y a partir de exigencias de reformas estructurales dentro de Odebrecht y dentro de las constructoras brasileras respecto de su buen gobierno corporativo, ahí ver la posibilidad de condonarles parte de la deuda. Ahora, si quieres hacer un paralelo, lo que pasó después del fujimorismo es que cayeron los que tenían que caer, Montesinos, cayó Fujimori, Hermosa y todos los demás, pero seguimos con el problema de que no se puede terminar de cobrar las reparaciones.
Es que justamente también hay un tema, ¿no? O sea, las reparaciones en muchos casos son incobrables. Y eso es y ese es un tema que deberíamos asumir como que no se va a poder rescatar todo, ¿no? De un lado. De otro lado, en el caso de la corrupción Fujimori-Montesinos, ten en cuenta que no cayó todo. O sea, caen Fujimori, cae Montesinos, cae Hermosa, cae la estructura militar, caen los empresarios de canales de televisión, pero grandes empresarios como Dionisio Romero no terminaron de caer, ¿no? Entonces, sí hubo cierto nivel de impunidad por defectos en las acusaciones, porque a estos empresarios los pusieron en una sala VIP dentro del sistema anticorrupción, etcétera. Pero, claro, el proceso en líneas generales se manejó en forma ejemplar. Y lo otro que tú tenías era un componente en donde tenías a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la Procuraduría Anticorrupción alineadas. Eso hoy no existe. La Procuraduría Anticorrupción tiene un perfil muy bajo, la Fiscalía tiene disparidad entre sus propios fiscales y el Poder Judicial tiene disparidad entre sus propios jueces. Y una Procuraduría que también ha jugado su propio rol político, ¿no? No, la Procuraduría básicamente... Me refiero al caso de Príncipe y de Ampuero. Sí, o sea, en el caso de ellas dos, básicamente, o sea, han tenido dos tipos de prioridades. De un lado, el posicionamiento político, pero de otro lado, ellas sí han tenido la prioridad bastante clara. Queremos cobrarle todo lo que podamos a Odebrecht. Su prioridad no ha sido el tratar de sacar lo máximo posible de información a Barata, a Odebrecht y a todos los demás posibles colaboradores eficaces. Hay que decir una cosa adicional. Recuerda que el colaborador eficaz es alguien que delata, pero que la delación tiene que ser comprobada y corroborada. No es simplemente la palabra de, ¿no? O sea, mucha gente pensaba que la sola palabra de Martín de Pinchi mandaba a alguien a la cárcel en la época de los juicios contra la organización criminal Fujimori-Montesinos. Pero lo que decía Martín de Pinchi tenía que ser corroborado con otros testimonios, con otros documentos, para que esto pueda ser finalmente relevado a categoría de colaboración eficaz, ¿no? Eso es algo que sí se tiene que tener en cuenta, ¿no? No basta el solo dicho de Odebrecht o el solo dicho de Barata para mandar a alguien adentro, o no debería ser esa la única razón por la cual alguien debería irse a la prisión. Para cerrar este tema, ¿consideras que hay algún tipo de cristal distinto para ver los casos, y me refiero específicamente a lo que siempre insistimos, cómo se trata a Humala Heredia y cómo se trata a García y Fujimori? Sí, pero básicamente no por una cuestión de preferencias en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de tipo partidario, ¿no? Yo creo que básicamente lo que hacen Keiko Fujimori y Alan García es, dentro de lo que les permite la ley, defenderse políticamente. Tú tienes a Alan García, él mismo se defiende, pero tiene a un grupo de congresistas que lo defienden y lo hacen muy bien. O sea, tiene la destreza política de saber cómo posicionarse y saber cómo desviar la atención. En el caso del Fujimorismo, la cobertura es mucho más burda, pero claro, ahí pesa el número, ¿no? Pesa de que son 72 congresistas, y también, claro, el hecho de que tenemos todavía dudas si es que el recibir o no dineros de campaña es o no delictivo. Los Humala lo que han tenido es básicamente no solamente una serie de indicios que evidentemente requieren una investigación exhaustiva, pero de otro lado la torpeza política de haberse petardeado todos los puentes, ¿no? O sea, los únicos que defienden a los Humala ahora son sus exministros, y con cierto grado de distancia. Y con cierto grado de distancia también, ¿no? Claro, bastante complicado en todo caso esta situación que, como te decía en la mitad de la entrevista, seguramente va a continuar porque forma parte también de esta campaña. No, es un caso, y es un caso donde finalmente va a atravesar a todo el espectro político. O sea, no tengamos en cuenta que no hemos tocado todavía a la Municipalidad de Lima en sí misma, y ahí entrarían las gestiones tanto de Castañeda como de Villarán, y salvo el caso de Jorge Acurio, no hemos entrado a fondo todavía con gobiernos regionales, ¿no? O sea, puede que Ancas nos dé sorpresas, puede que más sorpresas de las que ya nos has dado, y puede que otros gobiernos regionales también nos den sorpresas respecto del tema de Odebrecht. Entonces, ten en cuenta además que las elecciones son el próximo año, las elecciones regionales y municipales. Entonces, los temas vinculados a la Municipalidad de Lima y los temas vinculados a los gobiernos regionales seguramente se van a mover también en base a ese cálculo electoral. En todo caso, hay que estar atentos a lo que viene y seguir analizando y revisando esos temas, que por más que hayan temas que también
suben a la palestra, que suben y bajan inmediatamente, que calan en la emoción nacional. La otra semana, en 2 semanas hay fútbol, nuevamente vamos a estar en toda esa dinámica y nos perdemos un poco de esos temas que, si bien no son urgentes, también son importantes, ¿no? Pero también no hay que perder de vista lo que está pasando con el tema de violencia contra la mujer, ¿no? Exacto. Eso es importante, ¿no? Y creo que si bien es cierto, los hombres no somos en este momento los primeros llamados a decirlo, porque creo que es una lucha que las mujeres la tienen que liderar con su voz. Nosotros deberemos tener un rol de acompañar, de apoyar, pero nosotros no somos los actores centrales en esto, ¿no? O sea, debemos también nosotros saber dar un paso al costado, no hacer mansplaining, no ponernos nosotros como el centro, que es lo que ha pasado en esta semana con la discusión frente a este hashtag, ¿no? Perú, país de violadores, que es cierto. O sea, el Perú es un país de violadores. Es un Perú que tiene tolerancia muy alta a la violencia sexual, en todas sus formas. Pero toda esa discusión alrededor del hashtag nos vuelve a poner a nosotros, los hombres, en el centro de la mesa, cuando en realidad quienes deberían estar al centro son las mujeres. Y discutir también, como conversamos con Paola González, que sube en Punto Crítico, al salir nos decía, el tema es que tampoco hay presupuesto suficiente para programas de prevención de violencia, de atención, de acompañamiento. Eso también está disminuido tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y claro, lo que nos correspondería más bien a los hombres es discutir nuestra propia conducta, nuestra propia forma de ser hombre, ¿no? Eso es algo que nos corresponde, pero nos corresponde nuevamente en un rol, no diría secundario, pero sí con otro perfil que el que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Muy bien, José Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros y seguramente habrá oportunidad de seguir dialogando. Listo, muy amable. Gracias, Paco. Nosotros, al volver, conversamos con Eric Iriarte, abogado, para preguntarle a él cómo va el caso con el exministro Cateriano, porque a él, Cateriano, cuando era presidente del Consejo de Ministros, lo bloqueó de su cuenta de Twitter. No le permitió seguir comentando, no le ha permitido seguir viendo lo que Cateriano tuiteaba. Y a ustedes, amigos, les hemos preguntado, ¿los ha bloqueado alguna institución, algún funcionario, alguna autoridad del Estado en sus redes sociales? Decíamos nosotros que tenemos una colección. José Alejandro también nos decía en interno que también tiene su colección de bloqueadores. Pero ustedes también cuéntenos quiénes los han bloqueado, por qué, cómo, qué ocurrió, qué dijeron en nuestras redes sociales, en @Espacio Libre en Twitter y en Facebook también como Espacio Libre. Y aquí también en el Facebook de HSM Radio TV nos pueden contar sus experiencias para conversarlas también con el abogado Eric Iriarte. Una pausa y volvemos. HSM Radio TV. Espacio Libre y la pregunta en nuestras redes es si algún funcionario, institución del Estado o autoridad te ha bloqueado en redes sociales. En Twitter, en @Espacio Libre, por ejemplo, Willy Z nos dice, a ver, a mí me ha bloqueado Castañeda, PPK, Basombrío, congresistas fujimoristas y nada más. Lima es nuestra, nos dice la Municipalidad de Lima, Protransporte, Patricia Juárez, Luis Castañeda. Eddie Martín nos dice la Municipalidad, los congresistas fujimoristas, Luis Castañeda. La periodista Pamela Sandoval nos dice, a mí me tiene bloqueada el alcalde de Lima, Luis Castañeda. Flor Tadeo dice, la Municipalidad de La Molina me ha bloqueado del Facebook institucional por ordenar
por observar, perdón, deficientes obras públicas desde el 2011. Y se queja de Juan Carlos Zurek. Después tenemos también en Facebook nos hacen algunos comentarios. Pepe García nos dice: las redes sociales de la Municipalidad de Lima y el Metropolitano deben ser las que tienen la mayor cantidad de ciudadanos bloqueados. A todo aquel que reclama o critica, automáticamente los bloquea. Y sí, nosotros sabemos eso porque en el Facebook de la Municipalidad de Lima, como espacio libre, no podemos hacer ningún comentario, y Francisco Pérez García tampoco puede hacer ningún comentario, y no sabemos por qué. Creo que no le hemos hecho nada malo a Castañeda más que fiscalizar sus obras y en algún momento también cuestionar lo que pasó en el bypass y descubrir las irregularidades que este bypass tenía. Pero bueno, Eric Iriarte es abogado, especialista en pero temas buena de gente, derecho, pero buena gente. de los buenos. Abogado, no, buena gente. Lo he dicho. Él es abogado, especialista en temas que tienen que ver con precisamente acceso al derecho a la información, pero él tiene una situación legal en este momento con el exministro Cateriano. Pero antes de hablar y de entrar de lleno en eso, solamente un par de minutitos para comentar. Tú también hiciste una pregunta después del censo para decirle a INEI, y has enviado una carta también solicitando al INEI los detalles del convenio con la Universidad César Vallejo, con las demás universidades, y cómo es que se van a utilizar estos datos. De hecho, lo que hicimos fue 3 acciones en paralela. La primera a través de un proyecto que se llama Justicia y Transparencia, donde estamos Suma Ciudadana, la Red Científica Peruana y nosotros. Hicimos un acceso a la información pública para pedir los convenios, las políticas de anonimización, las políticas de protección de datos personales y todas las acciones que han hecho para el tema de resguardar la información que nos correspondía. Entre otras cosas, al haber aparecido este convenio con la Universidad César Vallejo o con la Unión de Iglesias Evangélicas, para tratar de entender cómo le iban a entregar la información y qué información iban a entregar. Lo cierto es que del domingo a la fecha no solamente renunció y le aceptaron su renuncia al jefe de INEI, sino que además ya hoy día convocaron las bases para la nueva convocatoria de jefatura y han encargado al que era el subdirector de INEI. Lo segundo que hicimos fue solicitarle a la autoridad de datos personales, en realidad a la autoridad de transparencia, acceso a la información pública y datos personales, que actúe de oficio, es decir, que no espere una denuncia de alguien puntual, sino que ellos de motus propio puedan hacerlo para evitar que las bases de datos sean transferidas. Entendemos que además la autoridad de datos, que depende del Ministerio de Justicia, ya inició una fiscalización. Esto significa entonces que ya el INEI va a tener que responder por qué, por ejemplo, a la fecha no ha registrado ninguna base de datos de nada, cuando la ley está vigente desde el año 2011. Y son 6 años después, es decir, para este censo ya sabían que tenían que además haber adecuado las normas y similares. Y la tercera vía con la cual hemos actuado es peticiones de lo que se llaman derechos ARCO. Los derechos ARCO tienen que ver con la protección de datos personales y es cómo están gestionando mis propios datos y qué datos tienen de cada uno. Eso lo ha hecho una de las abogadas ligada al proyecto. Entonces, hemos tratado de encontrar con los mismos sistemas que tiene el mismo sistema de protección, ver qué ocurre. Una de las cosas interesantes que nos ocurrió es que cuando se solicitó el acceso a la información pública se mandó por un oficio y la ley dice que no requieren tener ningún formato para pedir acceso a la información pública. Y el INEI también lo rechazó. O sea, como que si no le gustara cumplir las reglas donde les piden se ponen muy cuadriculados a veces en el Estado, ¿no? Porque nosotros también a Protransporte le pedimos una información hace tiempo por un tema que hasta ahora no nos la dan. Y se basan en una serie de cositas muy puntuales, hasta de forma, para no darte la información. Cuando tú tienes que una entidad pública no te da acceso a la información, puedes recurrir al Tribunal de Transparencia, el Tribunal de Acceso a la Información Pública, que depende del Ministerio de Justicia y que además es parte del procedimiento administrativo que ocurre. Y lo que la gente debe saber es que cualquiera puede pedir información de lo que sea. De lo que sea, y la institución estatal está obligada a darte, ¿no? Es más, o sea, no si te tiene que preguntar siquiera para qué la quieres. Es un derecho constitucional, es un derecho humano, además el acceso a la información pública, que además está pensado en la forma de control por parte de la ciudadanía sobre aquel que les ha entregado el poder, ¿no? Y no es necesario tampoco identificar, no debería ser necesario identificar. O sea, hay una experiencia en México que tú la contaste en un evento de UNESCO, que el principal solicitante de información en México era es Mickey Mouse. Sí, claro. En realidad no debería, un niño debería poderlo pedir. Por ejemplo, muchas entidades dicen, tiene que indicar usted su DNI, claro, y ser mayor de edad. Bueno, yo puedo ser un niño haciendo mi tarea del colegio y me interesa el tema. Entonces,
el acceso a la información pública es una herramienta que tiene la ciudadanía para hacer control ciudadano, veeduría ciudadana, pero que a veces los funcionarios públicos, no las instituciones, sino los funcionarios públicos, la entienden como si le estuvieras quitando algo de poder o quitando algo de información que ellos puedan tener. Y lo curioso es que la información que está en posesión del Estado, generada con fondos públicos, es pública, es de todos. Entonces, esta idea, la cultura del secretismo, la cultura de no te doy, yo tengo un poder controlando esta información, en realidad en esta época no debería A mí existir. me hace imaginar que el funcionario encargado de brindar información de las instituciones, yo me lo imagino como una especie de Dumbledore, así, ¿no? Parado, con su barba, todo, con su túnica, protegiendo la biblioteca, ¿no? Es una cosa Pero súper alucinante, ¿no? más que Un Gandalf, más en todo que Dumbledore o Gandalf evitando que pase el Balrog, es más la de alguien que te dice no puedes tener acceso porque yo lo digo. Y cuando él es más que un gestionador de data, es el que te tiene que facilitar el acceso. Él no tiene ninguna potestad para negarte la información. Entrando ahora a ese tema de los bloqueos y de la posibilidad también de acceder a la información, aquí una colega me pregunta si, por ejemplo, cuenta el colega, el periodista que trabaja en el canal del Congreso. Ese periodista trabajando en el canal del Congreso la bloquea en el Twitter, ¿califica como funcionario? A ver, te cuento de qué se trata el caso porque nos voy a ayudar a delimitar y esa es una de las preguntas centrales. Es Pedro Cateriano, cuando era ministro premier, yo un día intento ingresar a su cuenta de Twitter y no puedo acceder. Yo lo seguía y aparece no solamente que no lo puedo seguir, sino que estoy bloqueado. Tanto así que no se sabe por qué es el bloqueo, que cuando a él le han preguntado por qué me bloqueó, le dice, no tengo ni idea. Él no sabe ni siquiera qué hizo. Como de haber bloqueado a un montón de gente por diversos motivos, porque lo vio a lo mejor en la respuesta a alguien más, o alguien le dijo bloquea, lo que fuera. La cuestión ¿Tú no es, le dijiste nada, le cuestionaste algo, mira, lo criticaste en algún momento? Más allá de cualquier mensaje que se le pudiera tener o decir, Porque hay mucho yo sensible en yo Twitter. sí soy muy cuidadoso en la forma de expresiones en general. Pero, así que no creo que vaya por ahí el tema. Creo que va porque simplemente las voces discordantes, las voces que opinan diferente, no le suenan de acuerdo a los que ostentan el poder. Entonces lo que hice fue hacer una acción de amparo. Y la acción de amparo era, oye, para que me desbloquee, para poder yo acceder a la información que él estaba generando como funcionario público. La discusión inicial en la primera instancia dijeron, no tenía que haberlo hecho por amparo, sino por habeas data, un tema de formalismo, pero además es su cuenta personal. Y por último, no implicaría. Apelo a la segunda instancia y la segunda instancia dice, sí, está bien, no debiste hacerlo por habeas data, porque no era el artículo que se estaba contemplando, sino lo has hecho bien por amparo. Pero el señor ya no es premier, porque además se demoraron como un año en darme la audiencia, ya no es premier, con lo cual nos sustraemos de la materia, no pasa nada. Y ahí es donde pido un tema de agravio constitucional. Y el agravio constitucional llega al Tribunal Constitucional, hemos tenido una audiencia pública hace unas 2 semanas. En castellano, ¿qué es agravio constitucional? Un agravio constitucional es cuando en un proceso legal alguien ha vulnerado tu derecho a algo. En este caso había Amparado en la Constitución. amparado en la Constitución y por eso va al Tribunal Constitucional y además era una acción de amparo. En primer lugar, el Poder Judicial no actuó diligentemente, demoró un proceso que debió haberlo hecho inmediatamente para poder tener un resultado. Entre otras cosas, una suposición es que lo demoró para poder sustraerse de la materia y decir, no, este tema es muy complejo, mejor no me meto, y qué mejor manera de no meterme que cuando Cateriano ya no es premier. Segundo, no había resuelto el tema de fondo y es, ¿puede un funcionario público elegido o designado, es decir, un ministro, un viceministro, un congresista, el presidente de la República, utilizar su cuenta privada para hacer acciones de gobierno, para expresar cuestiones de interés público, y además puede bloquear ciudadanos, es decir, le aplicaría la ley de acceso a la información pública y de transparencia o el código de la ética función pública? A mi criterio, sí. Porque durante el tiempo que es funcionario y él utiliza su cuenta de Twitter, Cateriano no lo hacía para comentar el clima, no lo hacía para decir qué bonitas son las flores. Lo decía, creemos que esta ley es incorrecta, nos acaban de mandar la solicitud de indulto, vamos a elegir uno. Decía cosas de acciones de gobierno. Un caso similar está corriendo ahorita en Estados Unidos con el Centro Knight, que es un centro de investigación sobre la primera enmienda de la Universidad de Columbia, que han demandado también a Trump por bloquear ciudadanos en su cuenta de Twitter. Y el principio es,
impedimento de acceso a la información pública, por un lado, porque él está ejerciendo actos de gobierno a través de esta cuenta de Twitter. La discusión ha sido sumamente rica en la audiencia pública. Las audiencias públicas, para que sepas más o menos, del Tribunal Constitucional demoran de 10 a 15 minutos. Esta demoró casi hora y cuarto. Y después además venía la de la habeas data, justo el mismo día tocaba la de el habeas corpus de Fujimori. Así que ya más fue cortísima, ¿no? Ni siquiera se demoró tanto. Los magistrados tomaron consideración, han dicho que van a ir al fondo, que es además lo que se pedía. Ya Cateriano no es premier, claro, pero puede el Tribunal Constitucional establecer las reglas de cómo los funcionarios públicos electos pueden ser. Ahora, ¿un periodista de un canal es un funcionario público o es un servidor público? De un canal del Congreso, ¿no? ¿Es un funcionario o un servidor? Y estas diferencias sutiles, que tendemos mucho a confundir, ¿no? O sea, metemos siempre en lo mismo un funcionario, un servidor. No, un funcionario normalmente es aquellos que tienen un rango de función, además se categorizan por los F, ¿no? Por los F, un rango de dirección, pero además un cargo de designación, como un congresista, ¿no? O un alcalde, un gobernador de una región. Un regidor también. Todos los que tengan elección popular, de alguna manera, mientras duran su mandato, deberían permitir que su cuenta de Twitter, y ojo, esto es solamente sobre la cuenta de Twitter, permitan el acceso. ¿Por qué? Porque la cuenta de Twitter están designadas para ser una suerte de conferencia de prensa permanente. Si tú le impides el acceso a alguien, le estás impidiendo acceso. Más cuando utilizas eso como un instrumento de gobierno, como fue el caso del premier Cateriano. Lo cierto es que debemos esperar una resolución final, una sentencia en pronto, un par de semanas, pero que además va a establecer las reglas claras para dos cosas. Primero, si un funcionario electo o designado puede con su cuenta personal, no la institucional, bloquear ciudadanos. Un ejemplo de cómo se puede separar es lo que hizo Barack Obama. Él tenía su cuenta personal y tenía su cuenta como presidente, que era @POTUS. Entonces, él le entendió perfectamente. Otra funcionaria, Marisol Pérez Tello, cuando comenzó a ser funcionaria, dijo, a partir del momento no uso más mis redes para nada. Uso las redes institucionales, la del Ministerio de Justicia. Otro caso es Basombrío. Basombrío, nadie creo que pueda negar que utiliza su cuenta de Twitter para acciones de gobierno. Y también bloquea, porque acá nuestro amigo Ángel Arévalo nos dice que lo tiene bloqueado Carlos Basombrío. Yo creo que ahí Carlos Basombrío está actuando incorrectamente y bajo la premisa del mismo caso Cateriano, en algún momento van a tener que establecerse las reglas. Una de las cosas que dijo el procurador de la PCM, porque como Cateriano era premier en el momento del inicio de la demanda la sigue llevando la PCM, es decir, estoy peleándome contra mis propios impuestos. Uno de los argumentos que dijo es, pero es su cuenta particular, ¿no? Y lo que le dijo entre las preguntas, en la conversación, es que no lo es, porque le aplica la legislación peruana, era funcionario, uno es funcionario las 24 horas. Tiene esferas de privacidad, sin duda, pues, tu correo particular, tu correo electrónico, los DMs. Yo no quiero que me den los DMs que él escribe con alguien más. Pero si desde un inicio tu cuenta era pública, en una red como Twitter, que es una red pública, es como estar en la plaza y que de pronto en la plaza alguien te diga, no puedes escucharme. Oye, pero estoy en la plaza. Ahora, vamos al tema de la duda que genera el asunto de la cuenta personal. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Twitter como persona, como periodista, opino, comento, bromeo, digo cosas. Mañana me sale un trabajo y me nombran, no sé, pues, miembro del equipo de prensa del Ministerio de Magia, por ejemplo, ¿no? A partir de ese momento, mis tweets, mi cuenta se convierte en una cuenta de carácter de un funcionario, de un servidor. Si eres nombrado como un funcionario, sí. Y si eres nombrado como un funcionario, deberían ser de acceso a la información pública. Hay que tomar en cuenta que además parte de lo que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional es establecer qué pasa con las cuentas institucionales. Exacto. La del municipio, la de la entidad, que en principio no deberían bloquear ciudadanos. Parte de las investigaciones que hacemos, nosotros hacemos anualmente una investigación sobre políticas de redes sociales y entidades gubernamentales que se publican en el Arte Asociado cada año. El último año hemos encontrado de que más instituciones dicen, no tengo política, pero más instituciones bloquean ciudadanos. Oye, no tienes política, pero bloqueas ciudadanos. Entonces, basado en qué criterio le impides a alguien acceder. Y ahí entra una de las diferencias. Que dicen que los ciudadanos pueden ser faltosos, no hablan bien, o se quejan. Bueno, por último, si tienes un ciudadano que
tiene una actitud belicosa, puedes silenciarlo. No tienes por qué escucharlo, pero no le impides el acceso a la información, no lo bloqueas. Ocultar sus comentarios, moderarlos. A ver, yo creo que ahí sí es una página institucional, no deberían hacerlo. Sí deberían controlar o buscar mecanismos alternos, porque finalmente aún las expresiones más disconformes o con las palabras más altisonantes pueden tener una verdad detrás. Y ojo, que hay que tener mucho cuidado. Una herramienta es el silenciar para evitar de que se recaiga, o alguien que intenta vender cosas en un fanpage del municipio de algo. Eso pudiera ser un instrumento. El ocultar los comentarios cuando el comentario es un comentario crítico, pero no ha faltado el respeto a nadie, como que la cosa se comienza a complicar. Pero como no hay reglas, todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, parte de lo que el Tribunal Constitucional probablemente va a tener que llegar a decir, miren, estas son las reglas mínimas. Si le aplica la ley de acceso a la información pública, tienen que respetarlo, no pueden bloquear. Mira, es tanto el nivel, por ejemplo, de la cuenta de POTUS, que cuando salió Barack Obama, todos los tweets se volvieron parte del archivo de la nación norteamericana. Es decir, son parte de la historia. Y eso tiene una carga especial. Todos los tweets que PPK da ahora, muchos tienen carga gubernamental. O lo que hace Mecharaos aceptó la renuncia del jefe de INEI por Twitter. Sí. No me puede decir que eso no es un acto de gobierno. Entonces, ¿cómo yo, ciudadano, me entero o me dejo de enterar si es que el funcionario me tiene bloqueado? Es como que yo le pida el divorcio a mi esposa por Twitter, ¿no? O sea, De hecho, se lo puedes pedir, no sé si te lo darán, ¿no? Probablemente y ella lo acepte, o sea, hay información. luego tienes que seguir el proceso legal, ¿no? Pero lo que es cierto es que las dinámicas y los tiempos y las herramientas cambió, y eso creo lo que le pasó al INEI. El INEI intentó hacer un censo clásico, con herramientas y logística clásica, desconociendo que vivía en una época de redes y una época de tecnología, donde la información corrió por todos lados a toda velocidad. No estaban preparados, no tenían un plan de contingencia. Plus, también hay legislaciones que vienen incrementadas, como la ley de datos personales o la misma ley de transparencia que se ha mejorado, que son muy modernas para lo que clásicamente... Tanto el INEI se defendía con una norma del año 2001 que hablaba sobre confidencialidad, cuando protección de datos es muchísimo más que confidencialidad. Ahora, hay una técnica que utilizan los medios de comunicación los medios de comunicación en algunas organizaciones que tienen cuentas en redes sociales que establecen una serie de reglas de la casa, digamos, ¿no? O sea, cómo debes comentar, qué comentarios van a ser aceptados. ¿Eso no podría aplicarse a las instituciones también para que la gente sepa con qué reglas de juego está yendo a comentar en redes? La diferencia es muy sencilla. Si tú decides bloquear a alguien como periodista y tú no eres funcionario público, ni electo ni designado, y tampoco eres una institución pública, tú puedes hacer lo que quieras. Esa es tu libertad. Pero cuando eres, primero, institución pública, te aplica la ley de transparencia. No puedes bloquear a la gente para impedir que acceda a la información, con lo cual vulneraría la ley de transparencia. Y si eres funcionario, no puedes dejar de ser neutro, con lo cual vulnerarías el código de ética de la función pública y también la ley de transparencia. ¿Y con los trolls cómo haces? ¿Siendo institución pública o funcionario? Siléncialos. ¿Por qué los va? A ver, entiendo el problema de los trolls. Pero los trolls que son... Cuentas anónimas, o sea, cuentas anónimas que se dedican a fustigar, pero si tú los silencias, no los lees. Y no les pides el acceso. Porque el acceso sirve a la gente. Sirve para tomar decisiones, para poder informarse, saber qué hace el gobierno, qué deja de hacer, si va a la derecha o a la izquierda. Entonces, la realidad es que el entorno tecnológico... De hecho, este es probablemente el primer gran caso que el Tribunal Constitucional va a ver con temas de redes sociales. ¿Y se daría precedente para que otros ciudadanos puedan aplicar Eso es, de hecho, el agravio constitucional, entre otras cosas, pide establecer un precedente constitucional para que cualquier ciudadano pueda funcionar. A mí, personalmente, si Cateriano desea mantenerme bloqueado el resto de su vida, me es indiferente, porque él ya no es funcionario público. Pero si lo eligen congresista, debería desbloquearme, y debería desbloquear a todos que lo han bloqueado, mientras dure el tiempo de su mandato. Fernando Cáceres, que es el que fue viceministro de Educación. Probablemente mucha gente lo seguía antes de ser viceministro. Cuando fue viceministro lo han seguido más gente, pero no debería tener bloqueados mientras dure su cargo. Ahora ya no está en el cargo, puede hacer lo que quiera. A mí me ha pasado una cosa al revés, más bien con Urresti, por ejemplo. Cuando fue ministro me bloqueó. Ya ahora que dejó de ser ministro y se convirtió en candidato, me desbloqueó. Es que te quiere contratar para jefe de prensa, seguro. Es una cosa alucinante, ¿no? O sea, esos cambios de... Pero, por ejemplo, Urresti, y yo sí he tenido discusiones públicas con Urresti en Twitter, nunca me bloqueó.
Creo que entendió mal la dinámica del uso de la tecnología más que mucha gente, ¿no? Y eso es importante entender, que también los políticos tienen que tener correa más ancha, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque están más expuestos públicamente, pero también una cosa es los políticos, y un político si quiere bloquearte te puede bloquear, o sea, no hay ningún problema, siempre y cuando no sea funcionario público designado o electo. O sea, una cosa es Jorge del Castillo, otra es Alan García. Alan García, por ejemplo, también en Facebook, ahorita es una persona que no acepta comentarios. Ojo, de gente pero que hay no. una cosa muy clara. Mientras que Twitter, Ya no es funcionario, mientras eso se Twitter pasa, ¿no? es la plaza pública, Facebook es tu casa. Entonces, son dos ambientes. Pero si es una página, un Si es fanpage. ok, si entras de un fanpage, es como si dejaras abierto el jardín de tu casa. Ya. ¿Sí? Tienes las mismas reglas, pudiera aplicar las mismas reglas de espacio público. Nuevamente, pero aún siendo un espacio público de una persona natural no funcionaria electa o designada, con lo cual son sus reglas. Pero el compañero García o sus community managers no se molesten, pues que desbloqueen gente. A mí me tiene bloqueado. No puedo comentar nada de sus interesantes aportes. No sabría decirte, porque no... Es un comentario, pero es un comentario al aire. Yo nada lo sigo más. en Twitter. Ajá. Yo no lo sigo en Facebook. Ajá. No, sí, en ambas redes. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Finalmente, ¿cuándo está respondiendo el Tribunal Constitucional? En 2 semanas debe estar en 2 dando la semanas. sentencia. En 2 semanas tendríamos novedades, en 2 semanas... Sí, claro que sí. Además, Si algo es que va a positivo ser... para ti, es un precedente importante también para la Si es gente, positivo, para mí, en realidad, probablemente lo único que me va a decir es decir, sí, bueno, gracias por tu demanda, muy bonita. Tenías razón. Sí, tenías razón, Sí. Estas son las reglas. Bueno, no va a ocurrir más, no lo van a meter a la cárcel, no lo van a poner no me va a pagar una cuantía, tampoco debe ser. Creo que no es el objetivo. Pero tampoco, sí ¿no? se puede lograr reglas para instituciones públicas y para funcionarios de qué tienen que hacer con los ciudadanos en redes sociales. Ujú. Y es un tema Y que los todavía- ciudadanos pueden reclamar porque entonces ya hay un precedente. Y es un tema que a pesar de los años todavía sigue en pañales, ¿no? Eso Como- es recién empezando. Muy bien. Eric, gracias por conversar con nosotros. Vamos a ver en qué termina esta demanda. Vamos a ver en qué termina el caso del INEI también, qué novedades hay con esos convenios que esperemos sean... Hay que ver qué hace la autoridad de No, transparencia ¿no? y ¿Habría la datos posibilidad de que personales. los anulen los convenios? De hecho, en realidad parece que los convenios son nulos per se, pero habrá que ver qué es lo que establece la autoridad, ¿no? Ujú. Muy bien, Eric, muchas gracias por conversar con nosotros y ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos esta hora aquí en Espacio Libre a través de HCM Radio TV. Como siempre, el saludo a nuestro amigo Hugo Cayo, que nos ayuda también con los controles y parte de la producción aquí en el programa. Ya saben que nos pueden seguir en redes sociales como @Espacio Libre en Twitter. ¿Podemos bloquear si nos molestan? Si eres una persona que no eres funcionario público, puedes bloquearlos. Como medio podemos bloquear. Puedes bloquear. De hecho, es curioso, los medios deberían ser los primeros que no deberían bloquear a nadie, ni los periodistas, precisamente para tratar de ensalzar el En aras de acceso a la libertad de información expresión. pública, claro. Y en área de la libertad de expresión, Así así es. te digan de todo. Así vean. Muy bien, muchas gracias amigos, amigas. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 10 de la mañana a través de HCM Radio TV.